Juan, capítulo 5, versículo número 41 dice de esta manera: gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo quiero que ustedes se graben ese texto. Amén. Aquí Jesucristo está teniendo un debate con los judíos acerca de su predicación, acerca de su palabra. Jesucristo dice: yo no recibo testimonio de hombres. Está hablando con los judíos, diciéndole que ellos reciben testimonio de los hombres, pero mayor es el testimonio de él, porque dice que fue enviado por el Padre, que el testimonio que da es el testimonio del Padre, ¿no? Está teniendo un debate con los judíos acerca de testimonios. Entonces Jesucristo le dice: yo no recibo gloria de hombre, yo no recibo testimonios de hombre. Amén. Y el verso 42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. Amén. Entonces, la predicación de hoy, o la palabra que el Señor nos trae para nosotros hoy, se llama, o se va a llamar, amor de Dios. Amén. Porque Jesús dice: vosotros no tenéis amor de Dios. Dice: yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Amén. Entonces, vamos a ver, desde un punto de vista, vamos a ver qué clase, o sea, cuál es la clase de amor, ¿cierto?, que el Señor demanda de nosotros. Pero antes de entrar en eso, solamente te expliqué, te abrí con este texto para que sepas a dónde vamos a llegar después que te cuente esta historia. Escuchen esto: vivir de apariencias no es andar en amor de Dios. Vivir en apariencias es hacer las cosas como los hombres las harían. Vivir en apariencias, escuchen esto, vivir en apariencias es hacer las cosas a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Cuando Dios ha cambiado el corazón del hombre, cuando Dios ha cambiado el corazón del hombre, cuando Dios ha cambiado el corazón tuyo y mío, Dios lo cambió, escucha esto, para que tú hicieras su voluntad. Dios no lo cambió para que tú siguieras haciendo tu voluntad o vivieras un evangelio de acuerdo a tu voluntad, o vivieras una vida cristiana de acuerdo a tu voluntad, o lo que tú piensas, o cómo tú piensas que está bien o está mal. Cuando Dios cambió tu corazón, lo cambió para que tuvieses amor de Dios, para obedecer sus palabras y obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso fue que Dios cambió y transformó el alma del ser humano. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Escuchen esto. Te voy a poner un ejemplo por qué es que cuando Dios cambió nuestro corazón y ha cambiado tu vida, escuchen esto, y ha cambiado tu vida, Él la cambió para que tú hagas su voluntad y no la voluntad de los hombres. Amén. ¿Por qué? Escuchen esto. Hubo un tiempo en la historia, esto se encuentra en Segunda de Reyes, escuchen esto, un tiempo en la historia, donde David, escuchen esto, David va a buscar el arca de Dios, que hacía tiempo estaba perdida y no estaba en la casa de Israel, estaba en la casa de un señor. Dice que había bendecido la casa del Señor y David fue a buscarla. Y cuando David fue a buscarla, él la quiso transportar de una manera, arrastrada por bueyes. Amén. Y sucedió que cuando estaba siendo arrastrada por bueyes, se cayó, se iba a caer, y un amigo de David, con unas buenas intenciones, fue a poner las manos para que no se cayera, y ese hombre cayó fulminado, muerto en el piso. Amén. Dice la palabra que David se entristeció por aquella cosa, por aquella razón, pero ¿qué pasó? Que Dios habló a David y le dijo: así no estaba escrito, así no fue mandado que el arca tenía que llevarse. Habían que ser hombres santificados, hombres separados, para que el arca pudiera ser llevada. No podía ser a la manera que David lo quiso hacer. Amén. Entonces David cometió ese error. Ahora, escuchen esto, miren esto, porque te voy explicando esta historia para que entienda dónde vamos a llegar. Cuando David arregla la situación, arregla el problema, dice que ya hombres santificados están llevando el arca. Dice cuando iban llegando a la santa ciudad, dice que David iba delante del arca danzando y bailando delante del arca, al punto que dice que toda su ropa exterior, dice, fue quitada y se quedó solamente en paños menores. Algunas personas dicen que se quedó completamente desnudo. Eso es mentira, eso no lo dice la Biblia. Amén. Un judío circuncidado no podía mostrar sus partes íntimas a la luz pública. Eso era una vergüenza. Amén. Eso era una deshonra al pacto de Dios. Amén. Entonces David no podía hacer eso. David se quedó quizás en paños menores, pero se quedó con sus partes íntimas tapadas. Amén. No las descubrió. Entonces David danzaba y danzaba y danzaba y dando vueltas. Dice que la Biblia que el pueblo se alegraba en gran manera. Escuchen esto. Sucede lo siguiente. Que David haciendo esto, dice de que después que hizo esto, dice que David bendijo al pueblo con carne,
pan, provisión de comida, y dice que todo el mundo regresó a su casa contento. Cuando David decide regresar a su casa, dice la Biblia literalmente que David regresó a su casa para bendecir a su casa. Escucha esto, para bendecir a su casa. Y cuando entró a su casa, ¿con qué ustedes creen que fue lo primero que se encontró? Con su esposa, hija de Saúl. Y lo empezó a criticar. Y le dijo, ¿dónde quedó la honra del rey? Que hasta enfrente de las sirvientas te quedaste casi que desnudo. Y empezó a criticarlo, y la expresión que ella usa, escucha esto, la expresión que ella usa en el término bíblico cuando tú la estudias fue: eres un deshonrado, eres un vergonzoso, eres un cualquier cosa delante del pueblo y delante de Dios. Escuchen esto. Y se cuenta que dice que la historia que esta mujer no tenía a Dios en su corazón. Vivía de apariencias igual que el padre. El padre Saúl vivía solamente de apariencia. Ese nunca fue afirmado por Dios. Escuchen esto. Y empezó a criticarlo. ¿Y cuál ustedes creen que fue la respuesta de David a su esposa? Le dijo, por causa de la presencia y de hacer la voluntad de Dios, aún me haré más vil y más vergonzoso delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que importa es lo que dice Dios, cómo hay que hacerlo y cuando haya que hacerlo. La Biblia cuenta que lo que hizo David le agradó a Dios y no desagradó ante los ojos de Dios. Pero la persona que no tiene a Dios en su corazón, escucha esto, porque te hablé que Jesús dijo, yo conozco que vosotros no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. Dice Jesús, yo lo conozco. La persona que no tiene amor de Dios en el corazón se pasa la vida criticando a los demás por hacer la voluntad de Dios. Todo le sabe a extremismo o todo le sabe a religión. Y este fue el mensaje que Dios me dio para hoy. Estamos acá. No podemos vivir de apariencia. Escuchen esto. Cuando tú vives de apariencia, usted no puede comprender la voluntad de Dios. El pueblo de Dios, escucha esto, veía a David danzar, y el pueblo de Dios que estaba alabando a Dios no veía la desnudez o la vergüenza de David, veía que David estaba alabando a Dios y el pueblo se alegraba porque David alababa a Dios. Pero la mujer de David, que no conocía a Dios y no tenía a Dios en su corazón, enseguida lo criticó. ¿Tú quieres ver a una persona que no tiene amor de Dios en su corazón? La persona que todo el tiempo está criticando al siervo y al hombre de Dios por hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque a través de muchos y miles de años, la tradición católica romana, el paganismo romano metió muchas cosas dentro de la iglesia que hoy la gente no conoce en el evangelio, ni conocen qué cosa es agradar o alabar a Dios, ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni con tus amigos, ni con nadie. Y esto, escuchen esto, y esto tenemos que traerlo tenemos que hacer una reforma. Mira esto, tenemos que hacer una reforma y traer todas estas cosas a la iglesia. Porque por eso mucha gente allá afuera hoy critican a la iglesia. Dicen, no, si la iglesia está más perdida que el mundo. La iglesia hay más hipócritas que en el mundo. ¿Pues sabes por qué hay más hipócritas? Porque viven una vida de apariencia y no viven una vida que alaba a Dios. No viven una vida que bendice a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. David le dijo, por causa de la presencia de Dios y la voluntad de Él, aún me haré más vil delante de Jehová. Me voy a hacer más vil, me voy a desnudar más delante de Jehová, pero lo voy a hacer en su presencia. La Biblia dice que David estaba danzando en la presencia de Dios. David no estaba danzando como le daba la gana. Dice que él estaba danzando en la presencia de Dios. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Sí o no? Amén, estamos acá. Entonces hay que vivir conforme a la voluntad de Dios y hay que andar conforme a la voluntad de Dios. No importa que te critiquen, no importa que te digan lo que te digan, no importa, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos acá. ¿Entiendes? Entonces Jesús dice, mas yo conozco que vosotros, dice que no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. Entonces hoy vamos a aprender, escuchen esto, hoy vamos a aprender qué es amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo hoy, allá afuera, ha confundido, escucha esto, el amor de Dios con los sentimientos, con las emociones, con todas esas cosas. Y ese no es el amor de Dios. Es parte del amor de Dios, pero no es el amor de Dios. Entonces, vamos al libro de Mateo.
capítulo 22, del versículo número 36 al versículo número 40, Marisa. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Escucha esto. Ustedes saben que Jesús en un momento de la historia cuenta el evangelio de Marcos, que dice, Jesús dijo, hasta que cielo y tierra no pasen, ni una tilde, ni una coma de la ley pasarán. Amén. Amén. Jesucristo estaba hablando de la ley, escuchen esto, Jesucristo estaba hablando de la ley que honra a Dios. Jesucristo no estaba hablando de la ley de sacrificios, de ritos, ni de religiones. Jesucristo estaba hablando de la ley que obedece y honra y testifica de Dios. Amén. Vamos acá. De esta es la ley a la que Jesucristo estaba hablando, porque muchos confunden que Jesucristo estaba hablando de la ley, de los ritos y sacrificios. Jesucristo no podía estar hablando de eso. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo dijo que en el año 70 el templo de Jerusalén iba a ser destruido. O sea, no dijo exactamente, pero él dijo que iba a ser destruido. Él dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Vamos acá? Entonces no podía estar hablando de esas cosas. Él estaba hablando de la ley, escuchen esto, del Espíritu que alaba y bendice a Dios. Amén. Escuchen esto, leyes morales. Si el cristiano no vive un estilo de vida moral, es un inmoral. Y por ende, cristiano no es. ¿Estamos acá? ¿Entienden eso, verdad? Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento de la ley. Escucha esto. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Jesús después añade, dice, y el segundo es semejante. Y después dice, de esto depende toda la ley. ¿Y qué más dice? Y los profetas. Qué lindo. Entonces, de estos dos mandamientos dependen todo lo que tú profetices, todo lo que tú dices profesar, todo el cristianismo que dices profesar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escuchen esto. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos aman al Señor? Y los que me ven por acá, por el internet, y los que están acá. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces tú vas a aprender hoy si verdaderamente lo amas a Él. Porque el amor a Dios no es un sentimiento. El amor a Dios no es una emoción, tampoco es un poema. Amén. El amor a Dios, muchos lo han confundido con esa cosa. Y el amor a Dios es obedecer su palabra. Punto. Ese es el amor a Dios, obedecer su palabra. Entonces vamos a ver, si tú eres de los que copia, pon ahí, ¿qué es amor de Dios? ¿Qué es amor de Dios? ¿O qué es el amor de Dios? Como número uno, a Dios se ama por lo que Él es. Yo te hago una pregunta, ¿qué es Dios para ti? Eso es para que interiorices, ¿qué es Dios para ti? Como número dos, a Dios se ama por quien Él es. La pregunta es, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Para mí y para todos aquellos que nos están viendo. ¿Quién es Dios para ti? Como número tres, a Dios se ama por las cosas que Él hace. ¿Sabes por qué? Porque hubo un ciego que no sabía quién era Jesús y preguntó, dime quién es para que yo le alabe. Porque le preguntaron quién era Jesús. Él le dijo, yo no sé, dime quién es, dónde está para que yo vaya y le alabe también. O sea, Dios se ama por lo que Él hace. Y como número cuatro, a Dios se ama por lo que Él nos exige como Padre y como Dios. ¿Estamos acá? Esos cuatro puntos fundamentales son los que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón diario para tú saber si amas a Dios o no amas a Dios. Por lo que Él es, por quién es, por lo que hace y por lo que nos exige como Padre y como Dios. Amén. Entonces hoy existe, escuchen esto, ¿tú sabes por qué el Señor quiere que tú aprendas esto hoy? Escuchen esto, porque hoy existe, escuchen esto, mucha tradición católica romana. Se alaba a Dios, se bendice a Dios por puras emociones. Pero verdaderamente usted no ha conocido a Dios, ni ha conocido su palabra, ni ha conocido su evangelio.
Amén. Y en este siglo XXI que estamos hoy, la iglesia, más que ninguna cosa, más que ninguna institución en este mundo, necesita una reforma, necesita una renovación en cuanto a la palabra y el evangelio de Cristo. Amados míos, hermanos míos. Amén. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en la misericordia, yo creo en el perdón, yo creo en todas estas cosas, creo en salvar las almas, creo en el respeto, la honra a Dios, creo en un Dios celoso, creo en un Dios que no le pasa la mano al pecado, creo en un Dios que si tiene que sacarte de esta tierra para que no te pierdas, te va a sacar, creo en un Dios que si tiene que meterte con un látigo, te mete con un látigo para castigarte, para reprenderte, mejor dicho, para enseñarte, porque dice que aquel ama, él castiga y él reprende. Amén. Qué lindo. Cuando Jesús vino a esta tierra, escuchen esto, vamos a Juan, capítulo 8, el versículo 47. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a conectarnos con el Padre. Escuchen esto, tú no puedes amar más a Jesús de lo que amas al Padre. ¿Cuándo están acá? Porque Jesús vino, escuchen esto, a enseñarnos cómo amar al Padre. Él es el puente para amar al Padre. Estoy hablando desde el punto de vista de Jesús como hombre, porque Jesús es Dios. Amén. Pero nosotros sí creemos en un Dios que se manifestó de tres maneras. O Él siempre ha sido de tres maneras. Eterno, Padre, Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús es el puente para amar al Padre. Tú no puedes amar más a Jesús que lo que amas al Padre. Porque entonces vas a amar a uno y a deshonrar al otro. Y eso no es así. Amén. Juan, capítulo 8, versículo 47. Marixa. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo que está pasando en ese momento. Jesús está teniendo otro argumento con los judíos. Amén. Porque el primer versículo que leímos estaba en el capítulo 5. Estamos ahora en el capítulo número 8. Perdón. Esto es otro argumento que está teniendo Jesús con los judíos. Amén. Y mire lo que le está diciendo Jesús. El que es de Dios, número uno, no dice el que es mío, el que es de Dios. La palabra de Dios oye. Por esto no las oí vosotros. ¿Por qué qué? Porque no son de Dios. Ahora, Jesús, cuando Él vino, Él dijo también lo siguiente: yo no hablo en mi cuenta, yo hablo lo que el Padre me ha enviado a hablar o me ha dicho que diga. Yo no hablo en mi cuenta. Entonces Jesús estaba hablando las palabras del Padre. Entonces, como te estoy diciendo, usted no puede amar más a Jesús que lo que amas a Dios el Padre. No puedes hacerlo. Eso es imposible. No existe. No es evangélico. Porque Jesús vino a que nosotros adoremos al Padre. He aquí los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No dijo a mí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Yo creo en el amor a Jesús. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Pero lo amo porque el Padre me ha hecho amarlo. Y amo al Padre porque Jesús me ha hecho amar al Padre. ¿Están acá? ¿Entienden eso, verdad? Entonces, el amor a Dios, de ninguna de las tres maneras, escuche esto, de ninguna de las tres maneras, ni amar a Jesús, ni amar al Padre, ni amar al Espíritu Santo, en ninguna manera es una emoción. Dios la usa como un instrumento para que tú le adores, le alabes, le bendigas, pero también lo usa para que obedezcas. Porque el amor verdadero a Dios es obedecer su palabra. ¿Están acá? Voy a poner un ejemplo nada más. Lucas, siervo, Lucas capítulo 11, el versículo número 25 creo que es, si no me equivoco. No lo tenían estos planes, pero vamos a ponerle un momento. 26. No, ese no importa, no me acuerdo dónde está ahora. Yo sé que está en Lucas, que dice Jesús que diciendo él aún estas cosas, una mujer levantó la voz de entre la multitud y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El amor a Dios, escuchen esto, el amor a Dios que Jesucristo vino a enseñarnos, escuchen esto, es un amor expresivo que testifica del amor que le tenemos a Dios. La historia, escuchen esto, la historia nos cuenta a nosotros, escuchen esto, la historia nos cuenta a nosotros que los apóstoles,
cuando anduvieron en la tierra, caminando como caminó Jesús, ellos anduvieron enseñando todas las cosas que Jesús les enseñó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que el fundamento del cristianismo son los apóstoles y son los profetas. Amén. Siendo Jesucristo el ángulo principal de la edificación, siendo Jesucristo el ángulo principal de la iglesia. Ahora, vamos a leer algo ahora para que entiendas lo siguiente. Escucha esto, para que entiendas lo siguiente. Toda persona en el tiempo que comenzó la iglesia que se convertía a Jesús tenía que dejar su vida atrás y recibir la de Cristo, recibir las enseñanzas de Jesucristo. No había vertiente, no había un camino a que tú vivieras una vida cristiana conforme a tu manera. Tenías que abandonar tu manera para recibir la manera de Cristo. Si no, no podías ser cristiano. Amén. Vamos a vernos varios ejemplos nada más en la Biblia. Escucha esto. Si esto no es así, escucha esto, si esto no es así, todavía usted no se ha convertido del todo. Todavía no hay una transformación total en su vida para alabar y adorar y bendecir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 11:27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Versículo 28. Antes, Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿qué es amor de Dios? ¿Qué es amor de Dios? Amor de Dios es oír la palabra de Dios y guardarla. Oír la palabra de Dios y retenerla en tu corazón. Vivirla en tu corazón. Amén. La palabra de Dios es la única que te enseña el camino a la salvación y la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dijo, vosotros escudriñáis las escrituras porque piensan que en ellas tenéis la vida eterna. Pero Jesús le dijo, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted no conoce las escrituras, si usted no la conoce, usted no puede afirmar su salvación ni saber qué cosa es vida eterna. No puede. Efesios capítulo 4, versículo número 17. Para que usted entienda lo que le estaba diciendo. Cuando un cristiano, en pleno comienzo de la iglesia, se convertía al Señor, tenía que dejar su vida. No podía vivir su vida en sus conceptos. No podía vivir su vida diciendo, porque yo creo tal cosa. Porque Jesús mandó a los apóstoles a que se hicieran de una manera. Y ellos tenían que obedecer a lo que los apóstoles decían. Y a lo que ya está escrito. Cualquiera que se convierta hoy en día, hayas nacido en el Evangelio o no hayas nacido en el Evangelio, tiene que ser a como dice la Biblia. Porque si no te va a pasar lo que le pasó a David en el principio, que cometió un error. Estaba estipulado a que fuera de una manera y David lo hizo de otra y un hombre murió. ¿Están acá? Marisa. Esto pues digo y requiero en el Señor. Para un momentico. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Quién está escribiendo acá? El apóstol Pablo. Es el que está escribiendo, ¿verdad? Estoy gritando, ¿no? ¿Estoy bien? Está bien. Sí, esa es mi voz entonces. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, esto digo y requiero. ¿Qué cosa es la palabra requiero? ¿Un qué? Un requisito, ¿sí o no? Amén. Esto digo y requiero. ¿Sí, Marisa? Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Para un momentico. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Entonces, tú lo que tienes que entender ahí en ese texto nada más es que hay un tiempo presente y un tiempo pasado. ¿Sí o no? ¿Cuál es el tiempo pasado? Los otros gentiles. Que cuando tú vivías de la manera que viven estos gentiles y ahora vives de una manera, ya tú no puedes seguir andando como andan ellos. ¿Que andan en la qué? ¿En la vanidad de qué? De su mente. ¿Sigue, Marisa? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Para un momentico. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios. Cuando nosotros vivimos, escucha esto, un evangelio, o pretendemos vivir un evangelio, a la manera mía, usted vive un evangelio ajeno a Dios. Porque el evangelio no es humano, el evangelio es de Cristo, es de Dios. Amén. Y hoy hay mucha confusión con respecto a eso. Hay mucha confusión con respecto a eso en el mundo. La gente no conoce, aún mismos cristianos no
conocen a Cristo porque no conocen el verdadero evangelio de la palabra de Dios. ¿Estamos acá? No lo conocen, hermanos míos. Esto es una desgracia, y vale bien decirlo así, que se ha penetrado dentro de la iglesia. Hoy en día, dentro del cuerpo de Cristo, necesitamos una reforma. Amén. Hoy en la mañana el pastor, amigo mío, que también predica por la mañana acá, trajo una palabra que, Dios mío, si el cristiano la oye, se va de la iglesia. No, sí, es serio. El que no tiene amor de Dios en su corazón se va de la iglesia. Porque dice, oye, este hombre que está diciendo estas cosas, y es bíblico, está ahí, y no está fuera de contexto. Amén. Lo predicó como lo dice la palabra, como lo dice la historia. ¿Sigue, Marisa? Ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escucha esto, cuando tú pierdes, o usted no conoce, o eres ajeno de la vida de Dios, en cuanto a muchas cosas, usted comete muchos errores, sin saber que los estás cometiendo. Todavía tienes misericordia delante de Dios, sin saber que los estás cometiendo. Pero estás cometiendo muchos errores delante de Dios, para cometer con avidez. Ahí habla de un pecado en específico. Pero cuando usted desconoce la verdad del evangelio, usted comete muchos errores y piensa que lo estás haciendo bien, cuando en verdad no lo estás haciendo bien. Sigue leyendo, Marisa. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Para allá, hasta ahí te quería llegar. Y vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios. Escucha esto. Creado según Dios, en la justicia y ¿qué? Y santidad de la verdad. Porque hasta que usted no conoce la verdad de lo que está escrito, usted es un ignorante. De la mejor manera, usted es un ignorante. ¿Estamos acá? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hoy en día necesitamos traer estos principios a la iglesia nuevamente, hermanos míos. Amén. Necesitamos traer estos principios a la iglesia. Saber cuál es la condición y cuál es o qué de verdad es lo que nos exige Dios a nosotros en el amor a Él. Amén. Porque amor a Dios no es decir que tú amas a Dios. Amor a Dios es que tú verdaderamente muestres de que amas a Dios. ¿Y cómo es que amas a Dios? Con su palabra. Entendiendo su palabra, conociendo su palabra, respetando su palabra, honrando su palabra, practicando su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Ajenos de la vida de Dios. Un aspecto, si lo quieres copiar, cópialo. Escucha esto. Un aspecto del Nuevo Testamento es que todas las referencias que Jesús habló, las habló referidas al Padre, y todas las referencias del Nuevo Testamento de los apóstoles, que los apóstoles escribieron después que Jesús subió al cielo, refieren a Jesús, pero refieren la adoración al Padre. No refieren la adoración a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En las sinagogas, en las iglesias que se establecieron, adoraban al Padre a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy en la iglesia necesitamos traer eso nuevamente. ¿Cuántos están acá? Yo adoro a Jesús por lo que hizo, lo adoro en mi corazón, lo amo, lo respeto y obedezco las cosas que Él dijo que había que obedecer. Porque Él enseñó a los apóstoles y les dijo, enséñenle a la gente que guarden las cosas que yo les he enseñado a vosotros. Esto hay que entenderlo, hermanos míos. Esto hay que entenderlo y hay que sacar mucha basura que hay dentro de la iglesia. Mucha basura, mucha mala práctica, mucha mala enseñanza. Hay que sacarla de la iglesia. Y la gente tiene que recibir la enseñanza verdadera de Dios. Estoy hablando cosas que quizás yo no hablaría en eso, pero las estoy hablando. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos míos. Amén. Cuando verdaderamente tenemos amor de Dios en nuestros corazones, entonces que verdaderamente vamos a poder ser verdaderos con Dios y con nosotros mismos.
Qué lindo. Juan, capítulo 20, versículo 26 al 29. Vamos a ver un principio que Jesús enseñó después de haber resucitado. Y es lo siguiente. Existen personas, existen hermanos, existen hermanitos, hermanitas, que tienen que ver para creer. ¿Qué dice Marixa? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto todo, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta ahí ya, ¿verdad? Entonces, escuchen esto. Esto es un principio que Jesús enseñó después de haber resucitado. Y muchos de nosotros, me incluyo yo también, tenemos que esperar a veces ver o que Dios nos lleve a lo profundo para entender algo y verdaderamente llegar a obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen esto. Si hay una cosa que he aprendido es la siguiente. El diablo siempre quiere de que en la mente y el corazón del hombre se levante la incredulidad en contra de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y si me estás viendo por ahí, sabes a quién le voy a hablar también, porque lo voy a hablar. Escuchen esto. El diablo quiere que tú seas un incrédulo. ¿Sabes para qué? Para que no entres en el reino de Dios. La Biblia dice que los incrédulos no entran en el reino de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo le pido a Dios cada día que me ayude a no ser incrédulo. En mi naturaleza humana yo no puedo, escuchen esto, hacerlo, pero con Dios lo puedo hacer. Existen hombres de Dios que se mantienen bajo la presencia de Dios. Existen hombres de Dios que quieren caminar con la voluntad de Dios. En la Biblia hay muchas historias, escuchen esto, donde aparece que hombres de Dios, grandes hombres de Dios, cayeron en el pecado y la desgracia, pero no cayeron por no ser advertidos. Ellos fueron advertidos. No hagas esto porque te vas a caer, te vas a pervertir. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si caes es porque no escuchaste bien la palabra de Dios. No entendiste bien la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos dejó una promesa que dice que Dios no va a permitir de que tú y yo seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y eso es una advertencia. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y tú tienes amor de Dios en tu corazón, usted ve la tentación ahí, usted le dice, ¿sabes qué? Que te reprenda el diablo. Entonces ya no eres un incrédulo. Te conviertes en un incrédulo cuando le das lugar a la tentación. ¿Entienden? Yo creo que me desvié un poquito del tema, pero va en el amor a Dios de igual manera. Yo en mi naturaleza humana no puedo mantenerme, escucha esto, no puedo mantenerme sin caer en pecado. Tengo que tener la presencia de Dios y tengo que andar en la presencia de Dios para poder caminar como Dios quiere que yo camine. Eso es lo único que tengo en mi corazón. Es lo único que deberían tener ustedes en su corazón. Para no ser incrédulos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se levante la incredulidad, aprende a renovar tu mente. ¿Qué dice el versículo 27? Vamos al versículo 27, 23. Sí, perdón. No, es de Efesios 4, 23. Eso fue lo que dije, ¿no? Efesios 4, 23. Póngalo ahí un momentico. Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos según el hombre nuevo, creado según Dios. ¿En la qué? En la justicia y santidad de qué? De la verdad. Entonces, si caes es porque te dio la gana de caer. Si caes es porque verdaderamente no amabas a Dios. Si caes es porque nunca conociste lo que decía la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Yo se lo puedo decir a cualquier ministro. Yo me paro enfrente de él y se lo digo con la autoridad de Dios. Caíste porque no conociste nunca la Escritura. Ahora que Dios te perdona y hay misericordia de Dios para ti, está bien. Acércate confiadamente al trono de la gracia y recibiréis. ¿Están acá? Esto es peligroso. ¿Eh? Esto es peligroso. Qué lindo.
Entonces Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No cuenta mucho la historia de Tomás, pero fue un apóstol del Señor. Juan, capítulo 17, versículo número 6 al 9. A veces yo mismo me pongo a juzgarme yo mismo y decir, Señor, ¿estaré yo siendo demasiado duro con la gente? No, esto es amor de Dios, hermanos míos. Esto es amor del Señor. Amar su palabra, conocer su palabra. Vamos a ver algo. ¿Cuántos son evangélicos? ¿Cuántos son evangélicos? Todos somos evangélicos, ¿verdad? Todos somos evangélicos. Entonces, si todos somos evangélicos, escuchen esto. El libro de Juan, nosotros hemos estudiado muchas veces de que el libro de Juan es un evangelio universal. ¿Qué es un evangelio universal? Un evangelio universal que es para todo el mundo. No es para una persona en específico, es para la iglesia. Es para el que ha creído en el nombre del Señor. Es para el que ha creído en el Señor. Es para la iglesia, es para todo el mundo. Amén. Entonces, mira lo que dice el apóstol Juan. Vamos a ver. Marixa. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Para un momentico. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Grábate esa expresión, que del mundo me distes. Sigue, Marisa. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Para un momentico. Quiero que vayas entendiendo lo que Jesús está enseñando. Tuyos eran y me los distes. ¿Y ellos qué? Han guardado tu palabra. Mira el testimonio que da Jesús de sus discípulos, de los apóstoles. Ellos han guardado tu palabra. Han retenido tu palabra. Sigue leyendo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora, espérate un momentico. Escucha esto, para que vayas entendiendo lo que dice, porque siempre les he enseñado que cuando nosotros leemos y leemos despacio, aprendemos a entender la Biblia. Amén. Eso es un principio. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de qué? De ti. Ahora, escucha esto, para que tú y yo conozcamos lo que procede de Dios y no procede de Dios, tenemos que guardar la palabra de Dios. Retrocede en el verso anterior. Ellos han guardado tu palabra. Por ende, verso siguiente, ahora han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. ¿Y qué más dice? Que has guardado y proceden de ti. ¿Entienden eso, verdad? Para conocer lo que procede y no procede de Dios, tenés que guardar la palabra de Dios. Tenés que aprender a retener la palabra de Dios en tu corazón y conocerla como es, no como no es. ¿Cuántos dicen amén? Sigue Marisa, verso ese. Porque las palabras que me diste les he dado. Las palabras que me diste les he dado. Jesús habló en su cuenta. Jesús habló las palabras de él, habló las palabras de Dios Padre. Jesús habló las palabras de Dios. Amén. Del eterno, del que está en el cielo. Sigue leyendo, Marix. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Escucha esto. Y ellas, dice, y ellos la recibieron. Sigue leyendo, Marix. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Para un momentico. Ahí te quería dejar solamente. Qué importante, mira lo que dijo Jesús. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por quién, por el mundo, sino por lo que, por los que me diste. A Dios le importa más los que están que los que no están. No sé si entendiste eso. Eso lo dijo Jesús. Y está en sus originales, está así bien mítico. Lo que dijo él. Dice, yo ruego por lo que me disteis, no ruego por los que están en el mundo. A Dios le importa más el que está como el que no está. A Dios le importa más el que guarda su palabra como el que no la guarda. Y no tiene nada que ver con la misericordia de Dios. Él es misericordioso para perdonar al que recibe su palabra. Él es misericordioso para perdonar al que recibe a Jesús. Él dice que no echa fuera a nadie, que Él lo recibe. Pero tenés que venir a Jesús, tenés que estar adentro. Si no estás adentro, mira, forget it. Olvídate. Eso lo dijo Jesús, hermano mío. Eso no lo dijo ninguna institución, lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Peligroso estoy, ¿eh? Qué lindo. Escucha esto. 3 principios quiero darte para que copies. Y son los siguientes. Los hombres
que me diste, Jesús dijo. Los hombres que me diste. ¿Quiénes son los hombres que Dios le dio a Jesús? Los apóstoles y aquellos que vienen a Jesús porque el Padre los trae. Porque dice que Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. La Biblia dice textualmente que muchos creyeron en Jesús, pero dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía lo que había en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. El otro principio. Dice, ellos ahora han creído que tú me enviaste y todas las cosas proceden de ti porque han recibido tus palabras. ¿Qué es esto? Lo que está queriendo decir Jesús es que todo lo que yo les he enseñado a ellos, todo, no algunas cosas, todo lo que yo les he enseñado a ellos, ellos lo recibieron y lo han guardado dentro de él. Y como número 3, en el versículo número 9, ¿qué interés tiene Dios más en los que están dentro que en los que están fuera? Ahora, a Dios le preocupa más, escuchen esto, a Dios le preocupa también un hermano que se descarría, porque él dijo que el verdadero pastor tiene 100 ovejas, una se descarría, deja las 99 bien cuidadas que están, bien alimentadas, bien gorditas, las deja ahí y sale echando a buscar la que se perdió. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjense, para que ustedes entiendan, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 23? La Biblia dice que las ovejas no tienen dirección propia, necesitan un pastor para que las dirija. Entonces, muchas veces cuando un hermano se va de la iglesia, se va sin conocer por qué se va. Se va ofendido, se va de esto. Entonces, se va en una dirección que él no sabe ni por qué se va. Entonces, ahí tiene que ir el pastor a recogerla. Tiene que ir el pastor a buscarla. Tiene que ir el pastor a restaurarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden acá? Entonces, el pastor viene y dice que viene y la trae en su lomo. Se echa la carga de esa ovejita arriba y se la trae. Pero no tiene nada que ver con el contexto de lo que estamos hablando. Está en un contexto diferente. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a poner cada enseñanza en su contexto correcto para poder verdaderamente practicar un evangelio correcto. Porque lo que nos pasa muchas veces a nosotros como cristianos es que cogemos un texto y lo queremos aplicar a lo que nosotros queremos entender, pero no lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Peligro. Juan capítulo 14, versículo. ¿Están aprendiendo algo ustedes? Amén. ¿Estás aprendiendo algo, mi hermano? Jeffrey. ¿Sí? Reciban la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Escuchen esto. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí parado predicándote la palabra de Dios como es? Escuchen esto. Porque el día de mañana que va a tener que dar cuenta delante de Dios por lo que prediqué, soy yo, no tú. ¿Cuántos dicen amén? Y yo prefiero que Dios me juzgue por decir la verdad que me juzgue por no decirla. Juan capítulo 14, versículo número 15. 14. Juan 14, versículo 15. Marixa. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. O guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo número 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué lindo. Léeme el verso 16, Marixa. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sigue leyendo el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Para un momentico. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿qué dice? No puede recibir. Escuchen esto, hermanos míos. El mundo. ¿Quién es el mundo? La persona que no conoce a Cristo. La persona que no ha conocido a Jesús. Ese es el mundo. Y dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No lo conoce. No lo puede recibir. Escuchen esto. Si es del mundo, aunque tú se lo prediques, no lo va a recibir. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, dice, no puede recibir. Dice, no puede recibir. No dice, no es que no lo recibirá, dice que no puede recibirlo. La gente que vive en el mundo no puede recibir
el Espíritu Santo. Usted tiene que arrepentirse, convertirse y entonces después recibes el Espíritu Santo. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como enseñanza apostólica de los apóstoles, el apóstol Pablo, que es uno de los más exigentes en la iglesia, elegido por Dios, puesto por Jesucristo mismo, a predicar el evangelio a los gentiles, dijo: ¿qué concordia hay entre tu cuerpo, que es el templo de Dios, y los que no conocen a Cristo? Y al final termina él diciendo: sepárate de esas cosas porque todo eso te contamina, y yo te recibiré, y serás mi hija, y seré tu padre, dice el Señor Todopoderoso. Qué lindo. Juan capítulo 15, ahí mismo digo en el 15, el versículo número 1, vamos a leer el capítulo completo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que no lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Escucha esto, miren hasta donde llega la misericordia de Dios. Dice: todo pámpano que en mí, escucha esto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para que qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo estamos creciendo en el Señor y estamos dando fruto para Él, Dios te va a limpiar. Como árbol te va a limpiar, como pámpano, como rama, va a limpiar los frutos que hay en ti para que lleves más fruto. ¿Y qué es eso? Crecimiento. Pero dice: el que no tiene este tipo de fruto será cortado, será quitado. Marisa. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que ¿qué? Por la palabra que yo os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que limpió a los apóstoles? ¿Qué es lo que limpió a los discípulos? La palabra de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Usted, Padre, ya ellos han recibido tus palabras, las cosas que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Ellos las han guardado y han conocido que verdaderamente tú me enviaste, para que tú puedas conocer verdaderamente a Jesús, para que tú puedas conocer verdaderamente el evangelio. Usted tiene que retener, usted tiene que guardar, usted tiene que anhelar la palabra de Dios. Usted tiene que dar fruto para Cristo, porque si no da fruto para Cristo, usted es un mundano más. Amén. Y el amor a Dios, escuchen esto, el amor a Dios, la honra a Dios, el respeto a Dios, no es como tú piensas ni como yo pienso. Es como dice la Biblia que hay que hacerlo. Entonces, así es como nosotros vamos a poder establecer una iglesia acá en la tierra que verdaderamente adora a Dios. Los emperadores del tiempo pasado que persiguieron a la iglesia, la persiguieron porque no querían el cristianismo. Querían hacerlo como ellos querían, al punto que hasta el catolicismo romano tomó control de las escrituras y se formó la iglesia católica romana. Y a través de esa tradición se metió mucho paganismo dentro de la iglesia. Mucha manera de supuestamente cómo adorar a Dios. Todo eso es pagano, todo eso es mentira. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es evangelio. Gloria al Señor. Sigue leyendo, Marisa. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Escucha, dice: permaneced en mí. Perdona que te corte, Marisa, te voy a ir cortando a medida que vas leyendo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Tú no puedes llevar fruto para Cristo a tu manera. Tú no puedes llevar fruto para Cristo interpretando las escrituras a tu manera. No puedes hacerlo. Eso no es bíblico, ni es autorizado por Dios ni por el Espíritu Santo. Tiene que ser a la manera de Cristo, tiene que ser a la manera del Señor. Si no, no puedes llegar a ser lo que Cristo quiere que seas, o lo que seamos acá en la tierra, agradándole a Él, adorándole a Él. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Ustedes a su manera no lo pueden hacer. Estoy hablando ahora parafraseando con mis palabras. A su manera ustedes no lo pueden hacer, no pueden hacerlo, no hay manera. Tienes que permanecer en mí. La palabra permanecer en mí lo que sugiere o lo que significa es reteniendo mis palabras. Porque más adelante lo dice: el que retiene mis palabras y las guarda, este es el que me ama. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice: el que en mí no permanece, el que no retiene mis palabras,
será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Si permanecéis en mí, ¿y qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿es a la manera de quién? Esa es la manera de Jesús. Entonces, amor a Dios es a la manera de Jesús, no a tu manera. No a tu manera como has interpretado, como has dicho que la Biblia dice lo que dice. Esa es la manera que la Biblia, como la Biblia dice lo que dice y como lo dice. Pedid, dice, permanecer en mí y mis palabras permanecen. Si mis palabras, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Te quedaste atrás, siervo? En que llevéis muchos frutos y seáis, ¿a qué? Mis discípulos. Entonces, el contexto que dice que los frutos son los que agradan a Dios. ¿Y a través de qué vienen los frutos? A través de la manera de Dios, a través de la manera de Cristo, que es amor a Dios. Amor a Dios es a la manera de Él. Jesús estaba teniendo un argumento con los discípulos, con los judíos, y Jesús le dice, yo conozco que vosotros no tenéis amor de Dios, porque ustedes lo piensan, ustedes creen a su manera, ustedes piensan que la Escritura en ellas tienen la vida, y ellas son las que testifican de mí, ellas son las que dicen de mí cómo hay que hacerlo, cómo se debe hacer, en qué momento se debe hacer, lo que dice, lo que no dice. Si usted no entiende lo que dice la Escritura, usted está en un error, y ni siquiera sabe que estás en un error. Escuchen esto, hubo un pensamiento los otros días ahí que lo puse en Facebook. La Escritura no es difícil de entender. Para algunos es difícil de aceptar. No sé si entendiste el pensamiento ese. Las Escrituras no son difíciles de entender. La palabra de Dios es la más clara que existe. Es la palabra más clara que existe. Para muchos es difícil de aceptar. Gloria sea al Señor para siempre. Versículo número 29, ¿no? Dice, el 8, 29 no, el 9. El 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permaneced en mi amor. ¿Qué dijo Jesús? Como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Entonces, el amor a Dios, ¿esa es la manera de quién? Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Permaneced en mi amor. Entonces, cuando lo hagamos a la manera de Jesús, cuando lo hagamos a la manera del Evangelio, es que verdaderamente se pone de manifiesto de que amas a Dios. Si no, no es amor de Dios. Es amor humano confundido con el amor de Dios. No es amor de Dios. Dice, si guardáis mis mandamientos, dice, permaneced en mi amor, así como yo os he guardado, dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Que a través del amor de Dios, del amor a Cristo y guardar sus mandamientos, es como el gozo es cumplido en nosotros, si no, no es gozo. Qué lindo. Me puse mal. Estas cosas os he hablado para que mi gozo en vosotros y el gozo sea cumplido. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, nadie tiene mayor amor que este. Dice, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, ¿si qué? Si hacéis lo que los mando. Ahora, ¿eso es una exigencia? ¿Sí o no? Eso es una exigencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que los mando. Entonces, ¿en qué momento tú y yo nos convertimos en enemigos de Dios? En el momento que no hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan. En ese momento nos constituimos enemigos de Dios. Y la Biblia dice que el que se une al mundo se hace enemigo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. ¿Dónde me quedé? Al versículo 14 dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero dice, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis frutos, y vuestros frutos ¿qué? Permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Versículo 17. Esto os mando, que os améis
unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Escuchen esto. Hace unos días yo puse ahí en Facebook también otro pensamiento. Escuchen esto, otro pensamiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos? Yo conocí muchos amigos que no son cristianos. Hoy en día no son cristianos. Los conocí cuando estaban en el mundo. Escuchen esto, los conocí cuando estaban en el mundo. Muchos de ellos, cuando supieron que yo era cristiano y estaba yendo a la iglesia y me estaba comportando como un cristiano, o pretendía o quería conducirme como un cristiano, escuchen esto, muchos de ellos te dicen, oh wow, me alegro por ti. Muchos tratan de convencerte de lo contrario. Pero hay algunos que dicen, wow, me alegro por ti, qué rico que eres cristiano. Pero en realidad, si conociera su corazón, ellos les gustaría más que tú compartieras su incredulidad que la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Ni le va ni le viene, simplemente no le va. Pero les gustaría más que tú compartieras su manera de creer. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que ellos vengan a ti y tú no vayas a ellos. ¿Dónde me quedé? Si el mundo os dice, si fuera de... el mundo os aborrece, verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. Entonces, escuchen esto. ¿Cuántos han conocido cristianos que dicen, oye, nosotros somos de este mundo, estamos aquí en este mundo? Si nosotros fuéramos de este mundo, de verdad, el mundo que está allá afuera amaría la manera que nosotros vivimos, o amaría el cristianismo. Pero como no son del mundo, como no somos de este mundo, no lo aman. Estoy hablando de un verdadero cristiano. No estoy hablando de un falso cristiano. Estoy hablando de uno de verdad. El mundo, si fueras de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Esto es amor de Dios. Dice, amaría lo suyo. Dice, el mundo amaría lo suyo. Dice, porque no sois del mundo. Antes yo los elegí del mundo. Dice, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros los perseguirán. Dice, si han guardado mi palabra, también la vuestra la guardarán. ¿Cuántos dicen amén? El que es de Dios, cuando te escucha hablar, cuando te enseña, escucha esto, cuando te enseña, guarda lo que tú le enseñas. El que no es de Dios, lo que tú le enseñas, no lo guarda porque no es de Dios. No es de Dios. Simplemente no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que ponerlos en su lugar. Así como David puso en su lugar a su mujer. Cuenta la historia, escuchen esto, cuenta la historia que aún Dios ni le concedió hijo a ella por causa de su falta de respeto. Dice que murió de vieja y no le dio hijos a David. Qué lindo. ¿Dónde me quedé? 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué dice Jesús? Porque no conocen a quién, al que me ha enviado. Entonces, ¿qué te dije al principio? No es solamente decir que amas a Jesús, porque usted no puede amar tanto a Jesús como amas al Padre. Antes bien, Jesús vino a revelarse para que nosotros amemos al Padre. Hay que predicar así de esta manera. Dice, mas no, verso 21. Si yo no hubiera venido, ahora mira lo que dice Jesús, porque a veces tenemos que leer todo el capítulo para entender. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendríais pecado. Pero ahora no tenéis excusa, ¿de qué? De vuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el momento, en punto que ya conocemos lo que la Biblia dice y actuamos completamente diferente, no hay excusa para nuestros pecados. Estaremos delante de Dios un día dando cuenta por esas cosas. Amén. La Biblia dice que ya va a ser abierta el día del juicio. ¡Pum! Para ver qué dijimos y qué no dijimos. Vamos a brincar al capítulo 16 para ir un poquito más rápido. Ya estoy terminando. No, perdón, capítulo 14. Vamos al capítulo 14. Porque leímos unos versículos en el 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, con vosotros y estará con vosotros. No dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco. Dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también me veréis. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mira el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, entiendan bien el texto. Escuchen, entiendan bien el texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Hay personas que los tienen, pero no los guardan. ¿Los tienen en dónde? Los tienen en su mente. Saben lo que dice la Biblia, pero no lo tienen en su corazón. Porque Jesús dijo, yo conozco que vosotros no tenéis amor de Dios en vuestros corazones. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, porque no es solamente tenerlo, es guardarlo también, es retenerlo. La palabra guardar ahí significa retener. Amén. Es guardar. Dice, ese es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Otra vez te vuelvo a enseñar, otra vez te vuelvo a repetir qué importancia es para Jesús, qué importancia es para Dios los que están dentro y no los que están en el mundo. Amén. A Dios le importa que se pierde, obviamente que le importa que se pierde. Pero esto es un pensamiento mío, le importa más el que está adentro. ¿Cuántos dicen amén? Dice, otra vez Judas le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y ahí va Jesús y le responde. Y Jesús le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, o mis palabras, plural, mis palabras. Y la palabra que yo, dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Jesús le dijo, así de sencillo. No hay otra excusa, no hay otra manera. Amor de Dios, esa es la manera de Jesús. No esa es la manera de los hombres. Esa es la manera de como la Biblia lo dice, que hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Cuando ves a un cristiano, un hombre de Dios, que no se comporta, no anda, por lo menos esforzándose por hacer la voluntad de Dios con todos los errores y los defectos que tenga. Fíjate, cuando tú lo veas no haciendo la voluntad de Dios, no hay amor de Dios en su corazón. No hay amor de Dios en su corazón. No lo hay. Yo se lo digo a cualquiera. No hay amor de Dios en su corazón. Qué lindo. ¿Entendieron eso, verdad? Para ni explicarlo más. Quiero cerrar con lo siguiente. Voy a cerrar con este texto bíblico. Colosenses, capítulo 3, versículo número 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Te lo quiero tomar solamente como ejemplo porque hoy hablamos de amor a Dios, ¿no? Hablamos de amor a Dios. Jesús dijo, yo conozco que vosotros no tenéis amor de Dios. Entonces, ¿qué dijimos al principio? ¿Qué dijimos al comienzo? Amor a Dios es a la manera de ¿quién? Es a la manera de Dios. Es a la manera de Jesús. Amén. No es conforme a lo que yo entiendo, no es conforme a lo que yo creo, no es conforme a lo que pienso, no es conforme a lo, porque a mí lo que tú piensas no me sirve para nada. Cuando tú quieras traerle un pensamiento, trae un pensamiento bíblico. Trae un pensamiento con fundamento bíblico. Entonces, cuando tenga fundamento bíblico, entonces ¿qué me interesa? Por lo tanto, no me interesa. A cualquiera se lo digo. El Señor reprende ese pensamiento. No me interesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, mira lo que dice la Biblia. Marixa. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Para un momentico, vamos a una pausa, porque tiene una coma. ¿Qué dice? La palabra de Cristo. Súbeme un poquitico más volumen eso. La palabra
de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia. No dice un poquito. ¿Qué cosa es abundante? Escuchen esto, ¿qué cosa es abundante? Abundante es esto, mira. Abundante, 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 abundante. Eso es abundante, que rebose, que se pase, que el vaso se bote de agua. Eso es abundante. Que se rompa una fuente que ahora y suelte agua en abundancia. Eso es abundante. Dice la palabra de Cristo que more en abundancia. ¿En dónde? En vosotros. Coma. Marisa. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Para un momentico. Ahora, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, es de la única manera que ella te puede enseñar y exhortar en toda sabiduría. Si la palabra de Dios no mora en abundancia en tu persona, usted nunca puede ser enseñado correctamente en el Evangelio. Por eso es que hay que amar la palabra, retener la palabra y vivir por esa palabra. Te digan lo que te digan, te critiquen, como criticaron a David, como lo que sea, tu tarea y la mía es agradar a Dios. No es agradar a los hombres. Amén. Pablo dijo, si agrado a los hombres, ya no soy más siervo de Jesucristo. ¿Están acá? ¿Y qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, hermanos míos. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que la palabra more en abundancia. No podemos hacerlo así porque nos da la gana. Tiene que ser el Espíritu del Señor. Tiene que ser el hambre que tengas por Dios. Tiene que ser la necesidad que tengas por Dios. Si usted no tiene necesidad de Dios, es que a usted no le importa a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Yo amo a mi esposa. La amo con todo mi corazón. Yo necesito de ella. Si no necesito de ella, no la amo. A veces tenemos nuestros argumentos, porque los matrimonios no todos son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando estoy lejos de ella, siento que necesito acercarme. No puedo estar lejos. Así es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras más cerca de Dios estamos, más lo conocemos y más aprendemos a respetar su palabra. ¿Cuántos están acá? Amén. Esto es evangelio. Dice, enseñándoos y exhortando ¿en qué? En toda sabiduría. ¿Dice en tu mente? ¿Dice en tu conocimiento? ¿O dice en toda sabiduría? Dice en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, lo voy a decir, lo seguiré diciendo, el mundo se te queda así. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón, conociendo lo que ella dice, usted no es un incrédulo. Usted no es un incrédulo. Usted es un siervo de Dios. Y lo que Dios quiere es eso. Para que Él se pueda manifestar como se manifestaba antiguamente, Él necesita siervos de Dios. Apartados de Dios. Apartados, separados del mundo, para que Él se pueda volver a manifestar como se manifestaba antes. Pues ya eso no existe. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Cristo no mora en abundancia en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cada día la palabra de Cristo more más de lo que ha morado hasta hoy, hasta el día de hoy. Bástala cada día su propio mal. Mañana es otro día. Mañana necesito más de Dios. Y cada día aprendemos algo nuevo, porque no lo sabemos todo. La vida es un caminar que cada día vamos aprendiendo algo nuevo. La pregunta que tuviéramos que hacernos y reflexiona con esto hoy: ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo de Dios en mi vida diario? Si no estás aprendiendo algo de Dios diario en tu vida, hay un problema.